que ver con cómo nosotros nos relacionábamos inmunológicamente con la micobacteria. Entonces era una micobacteria un poco compleja. Entonces, hoy como que vamos a cambiar la página y vamos a hablar de otro gran ramo de la dermatología que son las dermatosis reaccionales. Y de las dermatosis reaccionales vamos a hacer ahorita un pequeño... Y antes de empezar, ¿quién me podrá decir qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas que van a llevar a, a presentar una enfermedad. Sí, es un conjunto de signos y síntomas y que, bueno, van a compartir diferentes etiologías, ¿no? Y entonces, vamos a ver que en este caso son un conjunto de lesiones elementales que van a tener diferentes etiologías, ¿no? Entonces, el chiste o la parte importante es reconocer estas lesiones elementales que forman parte de un síndrome para que con eso y con la historia clínica ustedes puedan finalmente llegar a una causa de estas manifestaciones clínicas. Y entonces, así como les decía, bueno, quisiera que les quedara muy claro cómo es un hongo, así quiero que les quede muy claro cómo es una dermatitis. ¿Quién se acuerda cómo son los hongos en la piel? ¿Cuál sería la lesión elemental o las lesiones que están ahí para decir, ay, eso es un hongo? Borde ¿Quién se activo y acuerda? centro sano. Exacto, porque centro sano y borde activo. Entonces, aquí igual vamos a tener una serie de lesiones elementales y estas lesiones elementales, cuando las vemos, vamos a pensar, ah, este paciente tiene urticaria, ah, este paciente tiene dermatitis, este paciente tiene prurigo, y de ahí le vamos a poner el apellido. Entonces, vamos a ver los principales síndromes reaccionales en dermatología y generalmente estos síndromes reaccionales corresponden a procesos inflamatorios de diversa índole en la piel. Entonces, se define como los síndromes reaccionales como patrones de respuesta que presenta la piel ante diferentes agresores, ¿no? Es como la reacción a algo que puede ser interno o puede ser externo. Entonces, los principales síndromes reaccionales son la urticaria, el prurigo, la dermatitis, el eritema polimorfo, el eritema nodoso, la púrpura y la eritrodermia. Entonces, cuando ustedes vean las lesiones elementales que provocan estos síndromes, ustedes ya pueden tener una idea muchísimo más clara de por dónde tienen que ir a buscar en los pacientes. Entonces, vamos a hablar primero de urticaria. ¿Quién me podría decir cuál sería la lesión elemental en la urticaria? ¿Prurito? Ese es un síntoma. ¿Cuál sería la lesión elemental? ¿Mancha? No, ¿Costra? Digo, no es... Ah, no. no. Sería la roncha, chavos. La roncha. Acuérdense que la roncha es el levantamiento sólido que dura menos de 24 horas. Entonces, siempre que vean ronchas, bueno, el paciente va a tener urticaria. Okay. Entonces, la urticaria se caracteriza por la presencia de ronchas. Acuérdense que eran levantamientos sólidos que evolucionan en horas, que eso duran menos de 24 horas, que eso sería como que el dato clínico importante. Van a aparecer en cualquier sitio y también puede afectar las mucosas. O sea, por ejemplo, puede afectar los labios, entonces los pacientes se les hincha el labio, por ejemplo, la mucosa genital, la mucosa esofágica, por ejemplo, faringia. Entonces, eso es importante que lo sepan, afecta la piel y las mucosas y aparecen generalmente en cualquier sitio. La urticaria es una dermatosis por definición diseminada, o sea, afecta varias zonas del cuerpo y el prurito es la regla, ¿no? Entonces, las causas de urticaria pueden ser alimentos, por ejemplo, a veces dicen que las fresas y que la carne de puerco y demás. Yo como alimentos les diría más que alimentos aditivos a los alimentos. Por ejemplo, todo lo que son estos endulcorantes artificiales, el color rojo, por ejemplo, los refrescos rojos, la carne pintada, por ejemplo, las alitas, este tipo de conservadores y de pigmentos y demás son los que causan mucho la urticaria.
Muchos medicamentos, por ejemplo, derivados de penicilina, los antiinflamatorios no esteroideos, los antibióticos, son causa de urticaria. Agentes infecciosos en las urticarias crónicas que duran más de 6 semanas. Tenemos que empezar a buscar algunos agentes infecciosos y de esos los parásitos intestinales, sobre todo, amibas, giardia, cualquier cosa de parasitos intestinal puede dar urticaria. Infecciones urinarias que pasan subclínicas, la manifestación puede ser con urticaria. Algunas infecciones también subclínicas de la garganta, por ejemplo, también pueden causar urticaria. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus puede dar urticaria y algunos tumores. Vamos a ver que también hay urticaria física, que puede ser por frío, por calor, por fricción, por el sol. Y la mayoría de los pacientes que tienen una urticaria crónica que dura más de 6 semanas van a tener una urticaria idiopática, que no, hasta el 60%, que no vamos a saber cuál es la causa. Entonces la urticaria es todo un tema. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez urticaria, pero es un dolor de cabeza, sobre todo cuando son urticarias crónicas. Y esto sería pues la imagen clínica de una urticaria. Vean, son estos levantamientos sólidos, evanescentes, duran horas y se quitan. Pueden ser Doctora, muy... Ajá. perdón que me interrumpa. Entonces, yo tengo una amiga que cuando hace frío le salen ronchas y cuando Ronchas. hace calor, ajá, también. Sí, Entonces, debe ser una urticaria de este tipo, pero bueno, las lesiones tendrían que durar menos de 24 horas. O sea, puede tener todo el tiempo lesiones, pero una lesión, o sea, aparecen en un sitio y se quitan y luego aparecen en otro y se quitan. Y si cumple con esos criterios, tiene una urticaria física y el tratamiento es con antihistamínicos, evitar los cambios bruscos de temperatura y después en el tiempo se pueden llegar a quitar solas. Pero es todo un tema la urticaria, son bien difíciles, pero pudiera hacer eso. Entonces, esa es la imagen de la urticaria. Vamos a tener una clase un poquito más amplia de urticaria porque les digo que la urticaria es todo un tema y el tratamiento, les digo, es con antihistamínicos. Después vamos a hablar de prurigo. Del prurigo ya ustedes lo conocen. Entonces, el prurigo tiene pápulas, prurito y por consiguiente costras hemáticas. ¿Quién me puede decir 2 ejemplos de prurigo? Que ya los vimos en lo anterior. Prurigo. Tenemos pápulas y costras hemáticas. ¿Cuál sería el ejemplo de las enfermedades que hemos visto? ¿herpes? No, herpes, ¿cuál es la lesión elemental? Vesículas. ¿No entraría la escabiasis? Escabiasis es un prurigo por excelencia. Pápulas y costras hemáticas. Tú mismo dime, Jorge, ¿dónde se encuentran las lesiones de escabiasis? Las lesiones de escabiasis las vamos a encontrar entre los dedos, detrás de la muñeca, en las axilas, alrededor del ombligo, en la panza. Perfecto, perfecto. Entonces, de los prurigos que hemos visto es la escabiasis. Díganme el otro prurigo que hemos visto. Está muy cerca de la escabiasis. ¿Cuál sería? Pápulas y costras hemáticas. A veces pueden estar muy edematosas. Si les agrego que se ven por pares o por mancuernitas, o ¿perdón? ¿Simiasis? Simiciasis, que son los piquetes de chinche, eso es otro prurigo. Y cuando empezamos las clases vimos prurigo por insectos voladores, ¿no? Los piquetes de mosco son un prurigo. Entonces el prurigo tiene pápulas, prurito, y si hay prurito tenemos costra hemática. Si es un prurigo muy crónico, podemos llegar a tener liquenificación por rascado crónico. ¿Se acuerdan que esa era la condición de la liquenificación? Nos indicaba rascado crónico. Y generalmente son dermatosis diseminadas y que van a tener diferentes topografías según las causas. Entonces, los insectos, sobre todo los moscos, ¿en dónde nos va a dar la topografía estas lesiones? Pápulas y costras hemáticas, ¿en dónde? Si son insectos, moscos. En lugares abiertos. En los lugares O que, sea, perdón. en partes del cuerpo, así como Expuestas. Ajá. Exactamente. Si no son cubiertas, son expuestas. Y los parásitos son de los consentidos de los prurigos y ya vimos que es la escabiasis y la simiciasis como los dos principales. Pero van a ver que también hay prurigo por sol, prurigo solar. Y entonces aquí se van a encontrar las lesiones en la cara, en las orejas, en el escote, en la cara externa de los brazos. Esos son los sitios donde va a haber prurigo, las lesiones de pápulas y costras hemáticas. Pero también enfermedades sistémicas nos pueden dar prurigo y, por ejemplo, los diabéticos tienen prurigo
todo en las piernas, tienen mucho los diabéticos, los pacientes con insuficiencia renal, piernas, brazos y espalda, el prurigo senil, que es súper frecuente que los viejitos tengan comezón igual en la espalda, por ejemplo, y los linfomas. Todo eso puede dar prurigo, ¿ok? Los más frecuentes son por insectos, por parásitos y las personas indígenas, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en comunidades y demás, vemos mucho prurigo por sol. Entonces, aquí les presento la imagen clínica. Son pápulas y costras hemáticas. Pero ¿cuál sería el prurigo por simiciasis? De la derecha, Exactamente. Y ven la diferencia, o sea, las lesiones son las mismas, son pápulas y costras hemáticas, pero aquí están por pares y aquí están en las zonas expuestas. Aquí lo que está picando es mosco y entonces aquí le indicamos al paciente que, pues, que ponga unas plaquitas, que se ponga repelente y demás. Y aquí pues tenemos que irnos sobre la cama, ¿no? Porque si no, nunca se va a quitar. Entonces, esa es la importancia aquí es donde cobra mucha importancia toda esta parte clínica que hemos estado insistiendo, ¿no? La topografía, la morfología, etcétera. Miren cómo se ven aquí las papas. Esto es otra vez por voladores. Así de mal se ponen los chiquitos, ¿no? Esto es un prurigo por insectos voladores. Las pápulas y las costras hemáticas que se ven creo que muy claramente, ¿no? Ahora vamos a hablar de la estrella de los síndromes reaccionales y la estrella es la dermatitis. Entonces, la dermatitis es el síndrome reaccional más frecuente. Entonces, cuando alguien los ve en las fiestas y demás, y, ay, ya, hijo, te estás estudiando medicina y demás, mírame estas ronchas, para los pacientes todo es roncha, o mírame, me salió este hongo y demás. Entonces, ya vimos que roncha, vamos a tener urticaria. Ya vimos que hongo, centro sano borde activo. Ahora vamos a ver, mira, me salió una dermatitis, todo es dermatitis. Entonces, si no tiene estas características, chicos, no es dermatitis, va a ser otra cosa. Entonces, eso es algo que yo quiero que se aprendan muy, muy bien, así que en sus cabecitas, ¿no? Entonces, la dermatitis es el síndrome reaccional más frecuente. Va a haber formas agudas o eczematosas, les llamamos también eczema a la forma aguda, y crónicas o secas. La morfología va a ser eritema. Estamos hablando de dermatitis, es la inflamación de la piel. Si hay inflamación, entonces hay un aumento en la vascularidad en esa zona. Y acuérdense que el color estaba dado por la parte vascular y entonces están vasodilatados ahí los vasos y por eso se ve rojo. Entonces, para que haya dermatitis tiene que estar rojo. A veces el edema es tan importante, o sea, la inflamación es tan importante que se forman vesículas. Hagan de cuenta que los queratinocitos como que se hinchan y se separan y hay formación de líquido y por eso se forman estas vesículas. Si estas vesículas se rompen, va a haber algo de erosión. Cuando estas vesículas se rompen y se secan, va a haber costra melicérica. Y como generalmente dan prurito, va a tener costras hemáticas. Entonces, la dermatología es como muy lógica. Entonces, va a tener eritema, vesículas, erosiones, costras melicéricas y costras hemáticas. La gente dice que la piel llora. ¿Por qué? Porque las vesículas se rompen y se moja. Entonces tiene un aspecto lloroso. A esta forma aguda también se le llama eczematosa. Esto lloroso se le llama eczema. Cuando estas dermatitis son muy crónicas, se agrega mucho rascado y liquenificación, entonces se secan las lesiones y entonces vamos a tener eritema nuevamente, liquenificación, que como se acuerdan era el engrosamiento de la piel, costras hemáticas y pueden aparecer pápulas y escamas. Y entonces vamos a ver que esa sería la imagen clínica de dermatitis y depende de todo el historial del paciente, de la topografía, de la edad, etcétera, le vamos a tener que poner a esta dermatitis un apellido. Entonces puede haber dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis del pañal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que tiene que tener un paciente para que ustedes digan que el paciente tiene dermatitis. Entonces aquí tienen estas placas que están eritematosas y miren nada más cuánta costra melicérica tiene. Bueno, aquí tienen otras plaquitas, ¿no? Aquí tienen otras plaquitas. Dicen, bueno, se parece tiña, pero pues no tanto, ¿no? O sea, el centro está mucho más activo. Esta es otra placa y un poquito más crónica, liquenificada, con costras, ¿ok? Eritematosas en general. Y ese es un aspecto ya un poquito más cercano en donde ustedes pueden notar estas microvesículas, ¿ok? Cómo se van haciendo después costras melicéricas y costras hemáticas. Y miren la diferencia con un prurigo.
porque luego dicen, pues es que se parecen, ¿no? Esas son pápulas aisladas y esta es toda una placa eritematosa que va vesiculando y se van formando estas costras melicéricas. ¿Ok? Si pueden ver la diferencia, esto es un prurigo por insectos, este es un paciente que tiene dermatitis atópica y la tiene muy eczematosa, ¿no? Está llorando esta piel, ¿no? Se mojan, tienen como que, ay, se mojan, tienen estas vesículas, costras melicéricas. Si alcanzan a percibir la diferencia, esto es dermatitis, todo esto inflamado, esto es un prurigo. ¿Sí ven? Espero que sí vean. Sí. Sí, doctora. Perfecto. Y esto ya es un poco más de liquenificación, se van haciendo más crónicas, más gruesas, escamosas, liquenificadas, y ven cómo tiene puede estar crónica agudizada, ¿ok? Y miren cómo ya se empiezan a agregar otros elementos como la escama y la liquenificación. Esto sería una dermatitis aguda, eczematosa, vesiculosa, y esta es una dermatitis ya muchísimo más crónica, liquenificada, con escama, pero miren cómo mantienen este proceso inflamatorio que se manifiesta como eritema. ¿Ok? Esas son formas mucho más crónicas, ya muy liquenificadas, con muy gruesa la piel, muy escamosa, ya con algunas pápulas. ¿Ok? Y bueno. Entonces, bueno, dermatitis atópica es eso. Entonces, eso es dermatitis. Si no tiene eso, no va a ser dermatitis. Ahora, el otro síndrome reaccional es eritema polimorfo, y su nombre lo dice, tiene eritema y polimorfo es que tiene muchas otras formas. Entonces, ese es un eritema relativamente frecuente que te puede afectar también las mucosas igual que la urticaria y se caracteriza por eritema, por eso se llama eritema polimorfo, y otras formas P de pápulas, vesículas, ampollas, y lo típico del eritema polimorfo que quisiera que les quedara en su cabecita es que hace lesiones en tiro al blanco, ¿ok? Entonces, imagínense un tiro al blanco, bueno, pues es como que un centro más claro y luego tiene un círculo concéntrico de un color diferente, en este caso puede ser rojo, entonces eso sería un tiro al blanco. Va a aparecer en cualquier sitio, sin embargo, las lesiones en tiro al blanco es útil que las busquen en palmas y plantas. O sea, cuando ustedes vean eritema polimorfo, deben de pensar en lesiones o buscar algunas lesiones palmoplantares, aunque no siempre se encuentran. Si las hay y ven lesiones en tiro al blanco, tienen que pensar en eritema polimorfo. Díganme una enfermedad de las plantas que conozcan ya, enfermedad plantar. ¿La tiña? Exacto, las tiñas de los pies. Entonces aquí ya tienen otra enfermedad de las plantas y es el eritema polimorfo. Entonces aparecen en cualquier sitio y la etiología es múltiple. Puede ser causada por virus. Por ejemplo, el virus del herpes, lo que causa los fogazos, a veces se acompaña de estas lesiones de eritema polimorfo. Entonces, en estos pacientes se acuerdan que decíamos que si los casos eran muy recurrentes o se acompañaban de eritema polimorfo, había que darles tratamiento con antiviral. Entonces, en estos pacientes se dan aciclovir 400 miligramos cada 12 horas por 6 meses, porque cada vez que les sale herpes, tienen eritema polimorfo y les va súper mal a los pacientes. Muchas bacterias, por ejemplo, la lepra, ya habíamos visto que causa eritema polimorfo. Si se acuerdan cuando veíamos lepra y veíamos la reacción leprosa tipo 2 en los pacientes que tenían lepra lepromatosa, que tenían muchos anticuerpos, hacían muchas lesiones en piel. Una era el fenómeno de Lucio, que era una vasculitis que se necrosaban. Espero que se acuerden de las fotos de la necrosis. También podían presentar eritema polimorfo como otra manifestación de reacción leprosa tipo 2, y bueno, son estas lesiones en tiro al blanco, vesículas, etc. Los hongos también pueden causar eritema polimorfo, sobre todo los hongos graves, los hongos pulmonares, y una manera de manifestarse. Los medicamentos es muy frecuente que causen eritema polimorfo, las sulfas, las carbamazepinas, anticonvulsivantes, penicilina, los linfomas y el lupus también. Entonces, todas estas pueden ser causas de eritema polimorfo y hay que interrogarlas muy bien para poder llegar al diagnóstico. En mi opinión, lo más frecuente es que sea por medicamentos. Eso es lo más frecuente, el eritema polimorfo. Y este serían las causas. Es un chiquillo del hospital y fue por medicamentos. Y miren cómo ven el centro un poco más rojo y luego un poco más claro y luego un poquito más rojo. No sé si alcanzan a apreciar estas lesiones
que son lesiones en tiro al blanco, y aquí son muy, muy confluentes, ¿no? A veces no se encuentran tan confluentes. Pero miren estas, ¿no? Son lesiones ya como mucho más clásicas, muy bonitas, de eritema polimorfo, ¿ok? A veces el centro se llega inclusive a ampollar de tanta inflamación que hay, pero son lesiones bien bonitas, ¿no? Bien típicas. Miren, estas están hermosas. Miren cómo pueden llegar a tener ampollas, pero sí se ve como este tirito al blanco, ¿no? Son muy bonitas, yo digo. Miren aquí estas es por ejemplo, por un antidiarreico en un bebé. Estas lesiones como parecen en tiro al blanco. Son súper bonitas y a veces se pueden ampollar. Miren, ok. Ahora vamos a hablar otro síndrome reaccional que es el eritema nodoso. El eritema nodoso da nudosidades. Y se acuerdan en las lesiones elementales, las nudosidades son levantamientos sólidos que más que se ven, se palpan y que lo que está inflamado es el tejido celular subcutáneo. Entonces, este es un síndrome reaccional que está caracterizado por la presencia... por la presencia de nudosidades, y es una paniculitis que puede ser septal, que afecta más a las mujeres en las piernas, ¿ok? Y se puede acompañar de síntomas generales. La etiología son infecciones como la lepra, igual, ustedes se acordarán que dentro de la reacción leprosa tipo 2 podía haber eritema nodoso, eritema multiforme o polimorfo, y el fenómeno de Lucio. Esa es otra manifestación. La tuberculosis también puede dar eritema nodoso. Las estreptocóceas también pueden dar eritema nodoso, y los hongos sistémicos también pueden dar eritema nodoso. Entonces, es un síndrome importante. Los fármacos, por ejemplo, los anticonceptivos, pueden dar eritema nodoso, y algunas enfermedades sistémicas. Hace como 15 años, cuando yo estaba estudiando, la causa principal de eritema nodoso era la tuberculosis, por ejemplo. Ahora son los fármacos, los anticonceptivos y las enfermedades sistémicas, por ejemplo, las vasculitis, hay una forma de vasculitis que se llama, se me acaba de ir el nombre, poliarteritis nodosa, pues da nudosidades y da eritema nodoso. Aquí es muy importante tomar una biopsia para poder ver qué es lo que está inflamando, si el septo o los lóbulos vasculares, lipomatosos. Entonces, todas estas infecciones bacterianas pueden causar eritema nodoso, ¿no? Súper complejas, Shigella, clamidias, micoplasma, la tuberculosis, algunas infecciones virales, ¿ok? Los fármacos también, les digo, los anticonceptivos son una buena causa, algunas vacunas, las micosis, algunas parasitosis, ¿ok? Y esa sería la imagen clínica, serían estas nudosidades, ¿no? Que les digo, más que se ven son levantamientos, sobre todo en las piernas, sobre todo en mujeres, que más que se ven, que se palpan. Y les digo, pueden estar inflamados los septos que dividen a los lobulillos de grasa, o puede ser el tejido adiposo como tal lo que está infiltrado. Y eso nos puede ayudar para distinguir algunas de las causas. Otro síndrome, entonces ya vimos eritema polimorfo, que tiene muchas lesiones, que serían el eritema, pápulas, vesículas, y que pueden llegar a tener ampollas, y las lesiones en tiro al blanco. Y el eritema nodoso, que nos da nudosidades, sobre todo en las piernas, y ya vimos cuáles son las principales causas. Otro síndrome reaccional es la púrpura, y son lesiones que se presentan por daño vascular y en donde hay daños en la pared vascular y que provoca extravasación de los elementos de la sangre. Y entonces las lesiones elementales son manchas purpúricas, no manchas eritematosas porque esas son por inflamación, sino manchas purpúricas que no desaparecen a la digitopresión y se acompañan de petequias y equimosis. En algunos casos pueden haber ampollas, úlceras, y en algunos casos puede haber inclusive necrosis. La causa son alteraciones hematológicas. Sin embargo, cuando es y esto obviamente lo tiene que ver el hematólogo, podemos tener nosotros nuestras manchas purpúricas, pero la condición para que sea por alteraciones hematológicas en las plaquetas es que haya otros sitios de sangrado, ¿no? Por ejemplo, de la nariz, de las mucosas, etcétera. Entonces, cuando hay alteraciones hematológicas, esto es del hematólogo. Y después tenemos un grupo de púrpuras que son por fragilidad de los vasos de la pared vascular. Y esas se les llaman púrpuras vasculares.
Estas púrpuras son relativamente frecuentes y aparecen, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo ese tipo de púrpura. Si yo cargo una bolsa pesada aquí me sale púrpura, por ejemplo. Si, por ejemplo, me aprietan muy fuerte el brazo, pues me sale púrpura en ese sitio, ¿no? Y eso es porque la pared vascular es muy frágil. Y también puede ser, por ejemplo, por medicamentos. Por ejemplo, los pacientes que toman aspirina, con cualquier golpe se lastima la pared y ¡boom!, tienen grandes hematomas. Entonces, estas son por fragilidad de la pared vascular. Y después tenemos un grupo que es muy importante que se forman por vasculitis. Y esto es por una inflamación del vaso sanguíneo y esos son fenómenos o enfermedades inflamatorias muy, muy importantes. Entonces pueden ser por medicamentos, por ejemplo, la aspirina puede dar este tipo de vasculitis o de lastimarse los vasos sanguíneos, por enfermedades autoinmunes, por ejemplo, todo lo que son lupus, las vasculitis primarias, artritis reumatoide, todas estas enfermedades pueden presentarse como vasculitis. Y infecciones, por ejemplo, meningococo da vasculitis muy, muy severas y los pacientes se mueren. Y las vasculitis primarias, ¿no? Poliarteritis nodosa que les decía, y las vasculitis por crioglobulinas y muchos grupos de enfermedades autoinmunes. Y esa sería diferentes formas de vasculitis. Este es un niño, por ejemplo, con una meningococcemia, pero por ejemplo la varicela, el virus de la varicela, también puede dar este tipo de vasculitis muy, muy importantes, ¿no? Esta es una púrpura vascular en donde nada más está afectada la pared vascular en gente que está mucho tiempo parada y hace este tipo de lesiones. La diferencia entre una púrpura por fragilidad capilar y una vasculitis es que las púrpuras por fragilidad no se palpan y las púrpuras por vasculitis son púrpuras palpables, ¿no? Entonces ustedes aquí, por ejemplo, si pasan su mano, pues no sienten nada y aquí solamente hay daño por fragilidad capilar y aquí en estas púrpuras sí se alcanzan a palpar, se llaman púrpuras palpables. Ese es un niño que tiene, es un chiquito también que tiene púrpura de Henoch. Entonces es una púrpura autoinmune que afecta la piel y el riñón, por ejemplo. Estas son pacientes con lupus y enfermedades autoinmunes y que tienen estas púrpuras palpables, por ejemplo. Miren cómo se lastiman los vasos sanguíneos, pueden llegar a tener necrosis, como en estas zonas, y tener estas úlceras, ¿no? Son pacientes muy enfermos con procesos inflamatorios muy severos. Esa es una púrpura por fragilidad. Y estos son pacientes, esa es una púrpura por una enfermedad hematológica en donde las mucosas también están afectadas. Y esa es una púrpura también por fragilidad en pacientes que tienen, que vomitan, por ejemplo, con bulimia y todo esto, que se provocan el vómito por el esfuerzo, se rompen los vasos sanguíneos y hacen estas pequeñas lesiones de púrpura, por ejemplo. Eso es frecuente cuando vomitan, ¿eh? Y por último, vamos a ver la eritrodermia. Y la eritrodermia es eritema y escama en más del 80% de la superficie corporal. Esta es una dermatosis, de las pocas dermatosis, generalizadas que vamos a ver. Y bueno, casi todo lo que vemos generalizado va a ser eritrodermia. Puede tener aspecto húmedo seco y es un proceso crónico y pruriginoso. Y es importante que sepan que se acompaña de síntomas generales, adenopatías, fiebres, intolerancia al frío. Como se afecta toda la piel, se pierden proteínas y se pierde líquido, ¿no? Las causas son principalmente, o lo más frecuente, una dermatosis previa. Por ejemplo, un paciente que tiene dermatitis atópica, psoriasis sobre todo, como complicación puede tener eritrodermia. Las dermatitis por contactos muy severas pueden hacer eritrodermia y algunas otras de enfermedades dermatológicas, pero yo creo que las principales que deben de conocer, porque vamos a ver dermatitis atópica y psoriasis como causa de eritrodermia. Los medicamentos también pueden causar eritrodermia y los linfomas cutáneos también pueden causar eritrodermia. Entonces, es importante que estén alerta. Este paciente tiene escabiasis, tiene sarna noruega y se manifestó como sarna noruega. Perdón, ese es un paciente con un linfoma, esos son pacientes con psoriasis. Están todos rojos y no hay un espacio con color, ¿no? Ese es un paciente con psoriasis que se súper complicó y hace eritrodermia, y ese es un paciente con sarna noruega que también hace eritrodermia. Listo. Entonces, esto es un panorama rápido
de lo que son los síndromes reaccionales. Los vamos a ir recordando de repente en algunas, en algunas otras clases, y vamos a enfocarnos un poco en los síndromes reaccionales más importantes. Vamos a tomar 20 minutos más, chicos, porque me tengo que ir a vacunar, pero tengo la cita temprano, pero quiero que hablemos, bueno, no sé si tengan alguna duda. Bueno, miren, quedan 5 minutos, creo. ¿Todas ellas se tratan con antihistamínicos? ¿Perdón? ¿Cómo se tratan todas las que acabamos de ver con antihistamínicos, como dijo? No, solamente la urticaria se trata con antihistamínicos. Dermatitis atópica se trata con un poquito de, se puede dar antihistamínicos, pero no es el tratamiento habitual. Vamos a ver urticaria así como específico, como una clase aparte. O sea, la clase de síndromes reaccionales la acabamos de terminar y ahorita vamos a ver una clase, o vamos a tener una clase de dermatitis que creo que, no sé si quieran que la programemos después o veamos 20 minutos de dermatitis. Si nos falta, la veamos después, como ustedes me digan. Ahorita tenemos 4 minutos en esta clase, o quieren que programemos otra o sea, necesitamos una clase completa de dermatitis, es todo un tema, y una clase, por ejemplo, de urticaria, que nos llevamos 20 minutos viendo urticaria, y me gustaría agregarles reacciones a fármacos, que es otra parte de las dermatosis reaccionales. Ustedes me dicen. O tomamos ya una clase para que veamos con calma dermatitis atópica. Necesitamos 2 clases más, chicos. Dermatitis y urticaria y farmacodermias. Si no, se van a quedar sin información que me parece que es muy importante. Si quiere mejor después para que no se corte la clase. Ok, ¿tienen alguna duda, chicos, de lo que acabamos de ver hoy? Chicos. No, doctora, bueno, de mi parte no. Bueno, los síndromes reaccionales son importantes que los conozcan y que los tengan frescos en su cabeza, ¿no? Así como ya tienen frescos centro sano borde activo, ya tienen cómo se ven las lesiones en la escabiasis, etcétera. Así quiero que se aprendan cómo se ve una dermatitis y, por ejemplo, conforme veamos enfermedades, vamos a ver que hay enfermedades palmoplantares, pero que ya tienen en su cabeza que el eritema polimorfo puede ser palmoplantar, porque ahí es donde hay que ir a buscar las lesiones. Y créanme que esto que a lo mejor les parece como que muy tonto y así como que hay que aprendernos, cuando ven el paciente les va a brincar y van a ver que van a poder recordar en su cabecita estas cosas. Entonces, creo que vale muchísimo la pena que tomen nota de estas cosas. De alguna manera todo lo demás lo van a encontrar en los libros y lo van a encontrar en Google o donde sea, ¿no? Lo van a googlear. Pero me parece que es lo que les podemos aportar como docentes, es esta parte, estos puntos pivote, que créanme que les va a hacer sentido cuando estén en la práctica clínica. Yo esperaría que en unos años, en un par de años que lleven clínica, pues ya nos podamos volver a ver y que puedan llevar a tierra esto que les estoy comentando. Entonces, si no hay más, nos vemos la próxima, el sábado, para ver pues yo creo que ya continuamos, vamos a continuar con dermatitis y nos vamos a dejar pendiente las discromias, que es lo siguiente que vean. Entonces mañana vamos a ver dermatitis atópica, que es la estrella de la dermatitis por contacto y dermatitis del pañal, para que lean un poco y se empapen un poquito más de esto. ¿Les parece bien? Sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, doctora. Nos vemos el sábado, 7:30 de la mañana. ¿Sale? Que tengan bonito Mañana. día. Suerte en su vacuna. Sí, Sí. gracias. A ver qué tal nos va. Nos vemos, chicos. Bye. Luego.